dejas Mira vos. para la sal, un poquitito así, la sal de parrillera, y le metes otros condimentos, Claro. y sala el asado con eso. ¡Qué rico! El sabor es distinto. Ay, se me hizo carne. Bueno, basta. ¿Cuánto hace que no como carne? Señoras y señores, vamos al vivero de Elber. Muy bien. Elber Ferrarese. ¡Buen día, Troesma! Le escuchamos. Muy buen día, Germán. Hola, Ivana. Qué gusto saludarlos y reencontrarnos una semana más. Y el tema de hoy lo vamos a dedicar a las plantas aromáticas. Lo vamos a dedicar a las plantas condimentarias. A veces hablar de condimentarias o aromáticas parece que hablamos de lo mismo. Y en realidad es así. Denominamos a las plantas condimentarias o aromáticas, hasta incluso medicinales, según el uso que le vamos a dar, porque muchas de ellas son condimentarias y también se las utiliza desde el punto de vista medicinal. Entonces, vamos a compartir un informe en el cual vamos a hablar de qué manera podemos cultivarlas en nuestra casa para tener a disposición siempre condimentarias frescas para utilizar en nuestras comidas. Ahí va el informe que preparamos para hoy. Hola, muy buenos días. Qué gusto reencontrarnos una nueva semana en la que vamos a hablar de plantas. Y hoy vamos a dedicar el tema a las plantas aromáticas o condimentarias, aquellas que utilizamos muchas de ellas en nuestras comidas. Vieron que las especias uno las puede comprar deshidratadas o, como últimamente se está utilizando mucho, la moda es cultivarlas en nuestra casa. Y específicamente en muchos casos es cultivarlas en la cocina. Vamos a dar algunas ideas sobre cómo cultivarlas. Bueno, acá tenemos tomillo, salvia, curry, romero. Muchas de estas plantas son condimentarias y las utilizamos en nuestras comidas. ¿Dónde ubicarlas si las vamos a cultivar dentro de la casa? Si la vamos a cultivar, el mejor lugar es la cocina. Ahora bien, en la cocina tiene que ser un sitio muy luminoso y que tengan sol directo. Aquí es importante que las plantas condimentarias tengan sol directo, porque de esa manera vamos a lograr una mejor coloración de sus hojas y un mejor desarrollo de la planta. Tenemos que tener en cuenta que hay plantas que son anuales, otras bianuales y otras perennes. Por ejemplo, en el caso del romero, en el caso del curry, no es conveniente a lo mejor cultivarlas dentro porque son plantas ya mucho más grandes. En este caso, sí se recomienda ubicarlas en el patio. El suelo, el sustrato que vamos a utilizar para poder que las plantas desarrollen bien, tiene que ser un sustrato bien suelto. Y en la parte inferior de la maceta, que el riego, el exceso de agua pueda drenar rápidamente. No soportan humedad excesiva. Esto tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Por lo tanto, el riego es cada vez que nosotros veamos el sustrato seco, regar. ¿Qué tipo de macetas utilizar en el interior? Y reiteramos, al sol con mucha luminosidad, por lo menos mediodía, por lo menos 3 horas. Hay dos tipos de plantas, dos tipos de macetas, algunas o varios tipos de macetas, algunas que son de plástico y otras que son de terracota. Mire, una maceta así es muy interesante poderlas tener en cuenta para un cultivo de este tipo, de este tamaño. Nosotros lo que tenemos que lograr es que la planta desarrolle sus hojas, que son aquellos elementos que nosotros vamos a utilizar. Para eso, el sustrato tiene que ser rico en materia orgánica, pero al mismo tiempo, como decimos siempre, un puñadito, 100 gramos de lombricompuesto es esencial por los microorganismos que tiene, por lo que le ayuda a la planta a absorber los nutrientes que ese sustrato tiene. Es muy interesante. Y una cuestión más, mire, si nosotros este tipo de plantas la colocamos en estas macetas, tenemos que tener en cuenta el espacio que va a utilizar cada una de esas macetas. Si en algún caso queremos usar jardineras, nosotros acá vemos una jardinera de plástico.
que pueden y vienen también de cemento o también de terracota, como mostrábamos las macetas. Si queremos utilizar este tipo de recipiente, es bueno tener en cuenta de ubicar allí las plantas que tengan el mismo ciclo, anuales. Entonces, a veces es bueno preguntar cuando va a ver, cuando va a comprar, a ver qué ciclo tiene, si es anual, si es bianual, porque de esa manera usted va a tener completa la maceta durante todo el año. Entonces, son elementos a tener en cuenta si vamos a cultivar nuestras plantas aromáticas. Y por último, si nosotros vamos a hacer una plantación en una maceta, como decíamos recién, o en una jardinera, no corte enseguida las hojitas, no la use enseguida las hojitas. Déjela la planta 3 o 4 meses, que desarrolle bien. Porque cada vez, y recordemos esto, que hacemos un trasplante, la planta sufre un estrés. Si nosotros en el poco tiempo cortamos sus hojitas y se va a estresar más, entonces déjela 2 o 3 meses y recién a partir de allí empezamos a utilizar sus hojas. Los cortes siempre tienen que ser netos, no arranque las hojas o los tallitos, sino cortes netos. Tijera es una muy buena herramienta para poder utilizar y cortar así las hojas que después vamos a utilizar. Gracias por todo, gracias por seguirnos. Nos reencontramos la próxima semana. Que anden todos muy bien.